Por favor, preséntese, cuéntenos quién es usted y a qué se dedica. Bueno, yo soy Francisco Romero, me dedico al arte, la cultura y a la comunidad. Y me encanta mucho compartir lo que sé. De hecho, está la construcción de la Casa de la Cultura del barrio Santander, un proceso comunitario de ya hace 17 años que llevamos construyéndolo y que ha sido afortunado para aportarle mucho al desarrollo de la gente para que pueda vivir la libertad. Por eso la Casa de la Cultura es un espacio de libertad. Muy bien, en este momento entonces, cuéntenos cuál ha sido el proceso, cómo nace el proceso de la Casa de la Cultura de Santander y en qué se encuentra actualmente. Bueno, el proceso de la Casa de la Cultura del barrio Santander empieza desde la mirada de la comunidad en querer transformar el pensamiento cultural y los hábitos de vida de las personas, ya que venían de los procesos de los años 80, 90, que se reflejaron en una violencia indiscriminada y que llevaron a tener en el barrio unas muertes y un deterioro social bastante grave, por más de que era un fenómeno de ciudad. Sin embargo, en Santander se inclinó muchísimo y se ensañó esa violencia, mucho más cuando Pablo Escobar y sus grupos de narcotráfico empiezan a establecer plazas de vicio y intereses de narcotráfico. Entonces la comunidad dice no más. Los mismos muchachos que estuvieron inmersos en la violencia dicen no más, vamos a dialogar, vamos a hablar. Es como nace la Corporación Casa Mía, una institución dentro de nuestro barrio. Pero también empieza a haber la unión de los líderes de las organizaciones y de los distintos agentes comunitarios en medio de la Mesa de la Cultura en el año 2000. Y ahí se empieza a hacer todo un proceso de aportar cómo logramos como comunidad ayudar a transformar el lugar y volverlo un espacio seguro para las familias que habitamos en el sitio. A partir de eso, entonces, se genera el interés de que haya una organización que se encargue de tener todo el arte y la cultura vigente y activa para bregar a fortalecer el proceso de Santander, la mejor esquina de Medellín, que es lo que se dicta en el proyecto de vida del barrio Santander, construyendo memoria e identidad. Y a partir de eso, entonces la Casa de la Cultura nace de esa iniciativa, de tener quién. Es cuando casualmente en el 2003 llegamos nosotros como familia, llegamos víctimas de desplazamiento y encontramos en esa Mesa de la Cultura una serie de amigos, una serie de pensamientos a los cuales se les podía aportar muchísimo. De hecho entramos con la guitarra, con la música, luego ya el teatro y una cantidad de cositas que se fueron dando hasta que ya la comunidad misma, los mismos líderes nos dijeron que echáramos para adelante el proceso Casa de la Cultura. Lo asumimos como familia y con Jorge Tobón, un muchacho que en ese momento era muchacho, decidimos arrancar con el proceso Casa de la Cultura. Empezamos dictando talleres, me acuerdo tanto se dictaba taller de guitarra, taller de electricidad doméstica, taller de dibujo, de escultura en barro, de juguetería en madera y poco a poco vamos avanzando también a tener eventos en la calle. De las tomas artísticas culturales, las noches bohemias, teníamos una cantidad de activaciones y de procesos con las otras organizaciones del barrio también, en donde nos dábamos mucho la mano, en donde también aprendimos el respeto a la intención por la cual fue creada cada organización y por tanto el respeto entre organizaciones y sus intereses. Entonces eso nos permitió potenciarnos y cada vez que nos uníamos hacíamos cosas mucho más grandes que si estuviéramos compitiendo entre organizaciones. Bueno, don Francisco, entonces en este momento la Casa de la Cultura de Santander se encuentra cerrada. Cuéntenos cuáles fueron las situaciones que llevaron a este cierre y cómo ha continuado entonces usted con su labor como gestor. Bueno, sí, digamos que la Casa de la Cultura como tal no está cerrada, sino el local donde estábamos teniendo la sede de la Casa de la Cultura vino teniendo una serie de inconvenientes, sobre todo de términos de los comodatos y la firma de documentos y sobre todo de la voluntad política
en querer leer el proceso que veníamos dando en el aporte a la comunidad del barrio Santander, y las autoridades, digámoslo así, de la administración, tanto de la alcaldía, de Secretaría de Cultura Ciudadana, como también la gobernación de Antioquia, quienes son los que están administrando el lugar. Entonces, ellos siempre estuvieron en función de querer, para ellos, recuperar el lugar como tal, el espacio. Pero nosotros estuvimos haciendo un ejercicio de resistencia cultural, porque digamos que el hecho era simplemente que querían que nos saliéramos del lugar, lo entregáramos, pero el sitio no iba a quedar haciendo nada, simplemente iba a quedar suelto, solo. Y entonces nosotros les hicimos en varias ocasiones, el mostrarles material con el cual estábamos demostrando el proceso que veníamos desarrollando, un proceso de voluntariado en donde nadie está pagado por ningún sueldo, ninguna bonificación, ningún aporte, sino simplemente es voluntad personal de querer decir quiero aportar. Segundo, con el trabajo en ciertos procesos en donde comprometía inclusive hasta meterse la mano al bolsillo nosotros mismos para poder completar materiales y poderle tener a la gente. Cosa que le corresponde, por ejemplo, a una Secretaría de Cultura Ciudadana, o que le corresponde a una ONG o a cierto tipo de entidades que manejan inclusive recurso público, y que de ahí es de donde deben salir esos pagos. Digamos que la Casa de la Cultura no es una casa, no es un lugar de paredes. La Casa de la Cultura es un concepto que está metido dentro del corazón de cada uno de nosotros. Por tanto, las actividades siguen. Biblioteca KDK seguirá escribiendo cuentos, libros de cuentos con los niños. Serenata para los abuelos seguirá sucediendo todo el tiempo, tanto allá en Santander como ahora aquí en Bello Oriente. Seguir alimentando ese proceso de 4 años que llevamos en Bello Oriente con Serenata Consentida y Consentido. Y asimismo también la Escuela de Artes. La Escuela de Artes se va a potenciar aquí en Bello Oriente, que es el nuevo sitio que nos acogió. Bueno, don Francisco, entonces tenemos una pregunta respecto a cómo se realiza la gestión para los recursos por medio de los cuales se puede sostener este lugar que sería, que está ubicado entonces en la Comuna 3. Bueno, sí, el lugar en que estamos se llama Teofanía, es el terreno como tal. En la Comuna 3, Manrique, Bello Oriente, uno de los barrios más altos de la ciudad, y que en realidad es de más o menos una conformación de personas que vienen de desplazamiento, que vienen de pobreza extrema en sus territorios, y en este último caso mucha llegada de venezolanos que han sido acogidos por el territorio. Entonces, eso va creando una serie de desarrollo sumamente curioso, porque se sale de los agentes convencionales, digámoslo, de ayudas humanitarias que hace normalmente la alcaldía y todo, que aun cuando sí llegan, de todas formas son programas que llegan es por momentos, pero no son permanentes. Entonces, digamos que como que se da la mano y luego se suelta. Entonces esto ha generado diferentes alternativas de cómo hacer para sostener tanto los hogares como este mismo sitio y todo lo que se hace, porque entonces se ha desarrollado la capacidad de tener unas organizaciones comunitarias que tienen una capacidad de gestión bastante alta. Entonces se recurre, por ejemplo, a ONGs tanto nacionales como internacionales, en donde se gestiona las ayudas propiamente dichas, sea en alimentos, sea en ropa, sea económicamente, en fin, mucha forma de intervención con las familias, con la gente. Pero también se generan otro tipo de alternativas que son las intercomunitarias, que en ese caso ya se sale de la palabra economía y ya en el territorio se llama la econuestra. O sea, se cambia el término mía por nuestra para demostrar que tenemos que crear esa forma de sostenernos dentro del mismo quehacer comunitario. ¿Cuáles son los espacios que podemos encontrar aquí en Teofanías y cuáles son las actividades principales a las que la comunidad se puede sumar?
Bueno, de hecho, Teofanía es el lote como tal, esta tierra. Ujú. Y dentro de Teofanía, entonces está el proceso de la Ludobiblioteca Manuel Burgos, que de ahí se desprende una cantidad de procesos que son la forma de leer, la manera de cómo asumir la lectura de otras maneras. Es como yo puedo leer precisamente las condiciones sociopolíticas del barrio. Entonces esa lectura también es vigente. Es como yo voy a leer qué quieren y qué piensan los jóvenes con respecto a muchas cosas, Hay temas infinidad, pero que cada uno de ellos me lleva a identificar una lectura y por tanto un escribir. Entonces no un escribir con lápiz, no necesariamente, es escribir con mis acciones. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Voy a conformar un grupo de esto, voy a dictar una creación de esto, voy a estar pensando en aportar, en dar ideas, en fin, hay una cantidad de cosas. La Biblioteca Manuel Burgos como tal, lógicamente se inclina hacia los libros y hacia todo el proceso de lo que es el dibujo, la pintura, la escultura, todas esas formas de poderse manifestar como persona ante la escritura y la lectura, escritura, oralidad y gestualidad. Entonces eso también es sumamente importante porque nos abre más el panorama de qué puedo leer y qué puedo escribir. Y asimismo también la interacción con la comunidad como tal. Entonces también, por ejemplo, se tienen los escuchaderos populares, que es la manera de cómo me doy la oportunidad de reunirme con otros a hablar de lo que yo quiero hablar, pero no para que me escuchen los demás, sino para yo mismo escucharme qué es lo que le estoy diciendo a los demás y qué tan coherente estoy siendo con lo que yo estoy hablando. Bueno, entonces, ¿cómo podría la comunidad, además pues de la comunidad de acá de la Comuna 3, la comunidad en Medellín, por así decirlo, cómo se podría sumar? ¿Cómo podríamos llegar aquí también a participar, a realizar un voluntariado? ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, aquí en Bello Oriente, las organizaciones, como te decía, tienen una capacidad de gestión bastante grande. Y entonces normalmente al lugar siempre llega gente de las universidades, llega gente del extranjero y llega mucha gente a aportar, a dar su granito de arena, a dar su voluntariado. Entonces es como precisamente Bello Oriente simplemente tiene abiertas las puertas. Uno, porque hay muchas necesidades. Eso sí, por donde tú voltees a mirar hay necesidades, inclusive necesidades bastante apremiantes que hay que solucionar. Pero dos, hay una voluntad de querer superar esas condiciones. Por tanto, entonces, la ayuda que viene de aporte de voluntariado, supremamente importante. Bueno, don Francisco, muchísimas gracias entonces por acompañarnos y por compartirnos sus vivencias y su experiencia como gestor cultural y el espacio entonces que está formándose en este momento. Pues la alegría es mía, sobre todo en este momento de la vida, en donde pudiera estar derrotado, pero que en realidad no lo estoy porque la vida me ha ofrecido un espacio mucho más gigante del que inclusive era la Casa de la Cultura en un momento dado, y brazos abiertos siempre para darles ese abrazo tan bonito que se merecen siempre que lleguen a estar al lado de Casa de la Cultura o de la Biblioteca Manuel Burgos.